Muy, muy bien. Bueno, el tema de hoy tiene que ver, eh, digamos, con algo muy actual, ¿sí? Que estamos viviendo hoy en día y se ve mucho entre los jóvenes, adolescentes, niños, ¿sí? Y es el tema de la autopercepción, ¿sí? El de autopercibirse como algún animal, algún objeto, o inclusive autopercibirse de alguna manera diferente, ¿no? A lo que naturalmente es. Y hoy queremos hablar sobre qué es lo correcto, la autopercepción o realmente mi identidad, ¿sí? Ese es el tema que vamos a tratar un poco hoy. Y yo quisiera que ustedes ahí donde están eh, puedan hacerse una pregunta conmigo, ¿sí? Y, y la pregunta básicamente es, ¿quién eres cuando nadie te ve? O sea, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Sí? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Eh, Básicamente lo que quiero referirme, por ejemplo, es, ¿somos lo que publicamos en nuestras redes sociales? O sea, ¿lo que publicamos en nuestras redes sociales realmente somos eso? ¿Sí? ¿O en nuestras redes mostramos algo, pero que en realidad no es nuestra vida completamente, o no es lo que queremos ser? ¿Sí? Eh, ¿Quién eres? ¿Quién eres cuando apagas el celular? ¿Quién eres cuando te desconectas de las redes? ¿Eres la misma persona o eres alguien diferente? ¿Sí? ¿Quién eres cuando tú estás solo en tu casa, en tu habitación? ¿Eres la misma persona o no eres? ¿Eres alguien diferente? ¿Sí? Eh, yo creo que en este momento se hagan esa pregunta ustedes mismos. ¿Dónde están? ¿Sí? Digan, o sea, ¿son lo que realmente se muestran en las redes? ¿O su vida es diferente a lo que ustedes muestran? ¿Sí? ¿Son lo mismo o son algo diferente? Es para meditarlo, ¿no? Es para pensarlo. Porque la pregunta es si realmente nosotros sabemos quiénes somos. ¿Sí? ¿Por qué le hago esta pregunta? Para saber si nosotros sabemos quiénes somos realmente. Si nosotros sabemos quiénes somos realmente. Si somos eso que aparece en las redes o queremos fingir ser alguien en las redes, o en realidad no, ¿cierto? Esa es la cuestión, ese es el tema, ¿sí? Si somos quien realmente, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? ¿Sí? Y esto viene mucho, por ejemplo, ahora hemos visto, ¿cierto? En la actualidad, mucho el tema de los Terians, ¿sí? Personas que se perciben como un animal, ¿sí? Como un perro, como un gato, como un lobo, ¿sí? Y quieren vivir de esa manera. Y es algo que está muy actual, es algo que lo vemos. De hecho, en la ciudad de Cali, hace 2 semanas hicieron como una reunión de Terians, ¿sí? Pero como que le dio pena y no llegó a ninguno. Solamente llegaron gente a chismosear, a ver quién eran los Terians de Cali. Pero, pero realmente hoy tenemos que hablar si sabemos nosotros quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos nosotros. Y me refiero, sobre todo, ¿por qué quiero hablarle de esto? Porque quizás muchas veces intentamos ser lo que la sociedad nos dice que tenemos que ser, ¿sí? Muchas veces intentamos ser lo que otros nos dicen que tenemos que ser, ¿sí? Y entonces terminamos siendo alguien que realmente nosotros no queremos ser. Terminamos adoptando una identidad ajena, terminamos adoptando algo que no es nuestro, ¿sí? Y terminamos, eh, digamos, en este sentido. Y yo me puse a investigar, ¿sí? Dije, bueno, ¿por qué razón, ¿sí? ¿Por qué razón está este tipo de personas? ¿Por qué razón hay personas que se perciben de una manera diferente? ¿Y por qué realmente en la mayoría de los casos sucede en gente joven o adolescentes jóvenes? Sea el caso de algún adulto también, pero la mayoría de estos sucesos pasan durante la adolescencia y la juventud, ¿sí? Entonces, digamos que
estudiando un poco, los psicólogos dicen que tiene mucho que ver porque cuando somos adolescentes, cuando uno es adolescente, uno está construyendo su identidad, ¿sí? Están construyendo su identidad. Y cuando uno es joven, ya, digamos, uno termina de definir esa identidad, ¿sí? Que fue optando durante su adolescencia. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Digamos que la gente puede percibirse de una manera diferente. ¿Qué está pasando en esa construcción de esa identidad? ¿Sí? Y primero tenemos que entender que todos los jóvenes, todos los adolescentes, yo también fui adolescente alguna vez, hace mucho, pero fui adolescente, ¿sí? Tenemos el deseo de pertenecer a algo, queremos ser parte de algo, ¿sí? Queremos ser vistos, queremos que nos presten atención, queremos que nos escuchen, que nos vean, ¿sí? Queremos ser validados. Y es parte de la adolescencia, no estoy hablando de algo que sea distinto, es parte de la etapa de la adolescencia. Si en la adolescencia queremos todo eso, eh, no queremos quedar fuera de lo que, digamos, está sucediendo en el momento. Si queremos estar involucrados en algo. Entonces, digamos, eso es parte normal de cuando uno decide ser adolescente. Pero cuando en la adolescencia o en la infancia suceden algunas cosas que te voy a nombrar, pueden afectar esa construcción de mi identidad. Por ejemplo, el rechazo. Cuando hemos sido rechazados en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ya sea por nuestra propia familia, por personas cercanas, ¿sí? El rechazo es un factor que termina haciendo muchas veces que mi construcción de mi identidad comience a tener alguna dificultad. El bullying es otro, ¿sí? El recibir esa burla, ese acoso, ¿sí? También influye a la hora de nosotros construir como esa identidad en la adolescencia. Las comparaciones es otro tema. Cuando somos constantemente comparados con alguien, ¿sí? Cuando como adolescentes, como jóvenes, somos comparados con otros. Eso también influye. ¿Por qué? Porque digamos que nos están obligando a que tenemos que ser como otros. ¿Sí? Ah, ¿por qué tú no te comportas como tal? ¿Por qué tú no actúas como fulano? ¿Por qué no sos como tu primo? Mira a tu primo, mira cómo es tu primo, ¿no? Mira cómo se comporta, ¿sí? Y entonces, digamos que uno de adolescentes se empieza a sentir que no soy suficiente, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, que tiene que ver son con los padres ausentes. Cuando papá o mamá no están, nos dejan. Entonces no tenemos personas que nos puedan ayudar a guiar en esa construcción de mi identidad. Cuando hay una ausencia de nuestros padres, eso también influye, ¿sí? En este proceso de ir construyendo como en mi adolescencia mi identidad. Eh, el abuso emocional o físico, ¿sí? Si nosotros sufrimos abusos de algún tipo, sea emocional, físico, mental, ¿sí? Si sufrimos cualquier tipo de abuso durante nuestra adolescencia, nuestra infancia, también afecta mi construcción de identidad. También termina afectando mi vida, ¿sí? La falta de afecto. Si he sido alguien carente de afecto, a mí no me han dado mucho afecto en mi familia, también nos afecta. Fíjense que yo siempre, por ahí a los jóvenes que les cuento, yo me crié con mi abuelo materno, pero mi abuelo materno tenía una particularidad. Era un hombre criado a la antigua, un hombre de campo y criado a la antigua. Él nació en Paraguay y a los 7 años tuvo que huir con su abuelo, escapando de la guerra, a Argentina. Y fue un hombre que se crió solo. Entonces no tuvo afecto. Entonces, por ende, él tampoco fue afectivo con nosotros, ¿sí? Yo siempre decía que yo
cuando él me crió, porque él me crió muchos años, desde mi niñez hasta mi adolescencia, yo decía que yo me cuestionaba mucho porque yo no recibía afecto de él, ¿sí? Pero cuando fui entendiendo que él nunca había recibido afecto, entendí por qué él no podía darlo. Entonces, él en su infancia no lo recibió, en su adolescencia no lo recibió, no iba a poder darlo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es donde comenzamos a preguntarnos muchas veces, o se comienza a preguntar, el adolescente, el joven se comienza a preguntar, ¿será que yo soy el problema? ¿Será que hay algo malo en mí? Y por eso es que no me quieren, por eso es que me rechazan, por eso es que me menosprecian. ¿Será que soy yo el problema? ¿Será que yo no soy suficiente? Cuando todo esto comienza a suceder, nosotros nos planteamos y nos preguntamos esto, ¿sí? Entonces empezamos a buscar como esa aceptación, una búsqueda de pertenencia, ¿sí? Y muchos jóvenes, digamos que no es que sean rebeldes, sino que están buscando un lugar donde pertenecer, ¿sí? Un lugar donde se puedan sentir recibidos, donde se puedan sentir aceptados, donde se puedan sentir validados, ¿sí? Buscan como comunidades. Como adolescentes, ¿qué buscamos? Buscamos pertenecer, o como jóvenes buscamos pertenecer a un grupo, una comunidad, un sector, a algo, queremos ser parte de algo. Y si tuvimos todos estos problemas que yo les decía ahora, queremos ser parte de algo, ¿sí? Pero el problema es que terminamos adoptando la identidad que ese grupo o que esas personas nos dicen que tenemos que ser. Renunciamos a nuestra identidad, terminamos siendo lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer, ¿sí? Porque el problema no es el problema no es que seamos o queremos pertenecer a algo, perdón, ¿sí? El problema es que nosotros terminamos entregando nuestra identidad, terminamos aceptando lo que los otros quieren. Y hoy en día tiene mucho que ver con esto nuestras redes sociales, ¿sí? Tiene mucho que ver las redes sociales. ¿Por qué? Porque algunas redes sociales como TikTok, como Discord, como Reddit, ¿sí? Que son comunidades donde se armen grupos y se arman comunidades, ¿sí? Se presta para esto. Y sucede algo muy especial. Cuando tú comienzas a consumir algo, las redes sociales utilizan lo que ellos llaman algoritmo. Y ese algoritmo comienza a mostrarte solamente o videos o información sobre eso que tú estás redundando. Entonces, pareciera que todo se trata solamente de eso. Y nuestra realidad empieza a parecer que es solamente esto, ¿sí? Cuando tú estás en algo, te llenas de eso, tu realidad es parece todo lo que te envuelve. Hay una historia que yo comparto muchas veces, que es una historia que a mí me marcó mucho, ¿sí? Y es la de un niño, bueno, ya no es un niño, no sé, bueno, no sé si se irá o no sé, la verdad no sé, terminó su historia. Pero cuando yo lo conocí, Juan tenía 13 años, 13 o 10 años, no, 10 años, perdón. Juan tenía 10 años cuando yo lo conocí. Yo lo conocí en un lugar de Cali, en una campaña que estábamos haciendo, en una brigada que estábamos haciendo, en un lugar donde aquí se conoce como ollas, son lugares donde consumen drogas, donde la gente vende vicios, o sea, son lugares, mejor dicho. Y estábamos haciendo una campaña, estábamos dando comida, se estaban bañando, dándole ropa. Y entre eso llegó un grupito y eran niños, y entre eso estaba este niño Juan. Evidentemente Juan ya consumía droga y ya tenía todo eso. Entonces yo la curiosidad que tuve, me acerqué y le digo, güey, ¿cómo te llamas? Y empezamos a hablar. Juan, Juan, ¿cuántos años tienes? Yo le decía, ¿cuántos años tenés? 10 años. Yo, Juan, 10 años tenés, sí. Le digo, Juan, ¿hace cuánto estás viviendo en la calle? ¿Hace cuánto consumís? Porque ¿hace cuánto estás? Y él me dice,
No sé, porque mi papá y mi mamá eran adictos y yo nací acá. Entonces, desde que yo tengo noción, yo vivo acá y yo consumo. Yo no te sabría, no me dicen, no te puedo decir cuándo comencé porque no sé. Y ahí entendí algo. Para Juan, su realidad era esa. Juan nunca había mirado nada más. Su única realidad era ese barrio, ese sector, gente que consumía droga, gente que vendía droga. Esa era la realidad de él. Él no conocía, él no conocía que podía estudiar, él no sabía que podía ser alguien más, él no tenía nada de eso. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos encerramos en las redes sociales y nuestros algoritmos nos hacen creer que esa es la realidad. Y entonces vamos construyendo una identidad en base a lo que otros nos dicen, otros nos muestran, otros nos van enseñando, ¿sí? Entonces, ahí viene el problema, de donde comienza a distorsionarse mi identidad. Ahí comienza a distorsionarse mi identidad, ¿sí? Y ahí es donde empieza el problema de me autopercibo como, ¿sí? Y me autopercibo de una manera diferente a la que naturalmente soy, ¿sí? Entonces, ahí es donde comienza eso. Y resulta que las personas que están metidas en esto, que se autoperciben de una manera diferente, lo que, lo que está sucediendo en ellos es que buscan escapar de una realidad. Buscan escapar de su realidad. De su realidad puede ser ¿por qué? Porque tengan traumas, ¿sí? Porque hayan sufrido lo que veíamos ahora anteriormente, algún tipo de abuso, algún tipo de maltrato, depresión, ¿sí? Eh, Están buscando algo, entonces realmente ellos se perciben de una manera diferente porque están escapando de su realidad, están escapando de su vida. Por eso comienzan a percibirse de algo, ¿sí? Hoy en día yo eso, voy a abrirle mi corazón en esto y voy a contarle algo muy personal, ¿sí? Entre todo esto, uno de ser padre, ¿sí? A veces es difícil, ¿no? Y más en estos tiempos. Hace mucho tiempo, mi hija era adolescente y ahora es una mujer, pero en la etapa de la adolescencia, es un día viene y me dice, papá, yo te tengo que decir algo, yo me percibo como pansexual, yo pansexual. Sí, ¿será que le gusta comer mucho pan? Pensé yo, lo primero que yo pensé, porque dije pansexual, no me sonaba a nada distinto. Y resulta que me dijo, no, papá, pansexual es alguien que no se enamora del género, sino que se enamora de la persona. Y entonces yo no soy ni mujer, ni hombre, yo, Señor bendito, yo vení, pero lo primero, como muchas veces hacemos los adultos, queremos como reaccionar de manera como que, bueno, pero ¿cómo se te ocurre? Y yo creo que Dios me dio sabiduría en ese momento. Yo le dije, ok, vamos a tratar de buscar algo bueno en todo esto que ella me está diciendo para tratar de conectar. Entonces, me empezó a comentar más, y dije, ok. Y entonces ella me dice, como tú eres pastor cristiano, seguramente tú me ibas a orar por esto. Y yo entendía y dije, no, no te puedo odiar, eres mi hija. ¿Cómo te voy a odiar? ¿Cómo te voy a dejar de amar? ¿Cómo te voy a dejar de querer por esto? Le digo yo, eh, simplemente que yo tengo que ser sincero contigo y decirte que yo creo en esto, en esto, en esto. Y empezamos a hablar de lo que yo creía con respecto a la postura de ella. Pero decía, pero eso no va a hacer que yo te deje de amar, te deje de querer, que tú no seas mi hija, porque tú eres mi hija. Eso pasó un tiempo, y yo me acuerdo que en esa época yo empecé a mirar y sí, empecé a encontrar material sobre esto y empecé a ver.
Pero al tiempo viene y me dice, no, papá, dice, quédate tranquilo, soy una mujer heterosexual. Yo le dije, bueno, gloria a Dios, está bien, y me alegro mucho, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que llegó hablando con ella después? Yo le pregunté un día, bueno, ¿te acordás cuando vos me saliste con esto y esto? Y ella me dijo, sí, papá, yo sé que fue una locura de adolescencia mía, pero entonces me dijo, lo que pasa es que en ese momento, me dice, claro, su círculo que la rodeaba hablaba de todo esto, sus amistades hablaban de esto, las redes sociales, si le hablaban de esto, y esto influyó en ella. Y entonces, yo decía, wow, ¿cuánto puede influir en nuestra vida lo que los otros nos dicen, lo que los demás nos dicen? ¿Sí? ¿Cuánto puede cambiar? Y entonces ahí es donde entra este tema del que hoy estamos hablando, ¿sí? Porque el mundo te dice, descúbrete a ti mismo, el mundo te dice, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, ¿sí? Tú no tienes, digamos, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí es donde empieza a distorsionarse mi identidad. Ahí es donde empieza a distorsionarse lo que yo soy, ¿sí? Entonces, nuestra identidad, ¿sí? Tiene mucho que ver con algo que ahora quiero hablarles, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro dos cosas. Primero, nuestra identidad no está ligada a lo que somos, a lo que sentimos, perdón, ¿sí? No soy lo que siento, ¿sí? No soy lo que otros dicen, no soy lo que Internet me valida, lo que las redes me dicen, ¿sí? Y ahí entra la pregunta, ¿realmente quién soy? ¿Sí? Y yo quiero pedir aquí a alguien, no sé, que sea rápido y que tenga una Biblia en la mano, y que pueda leer el Salmo 139, el versículo del 13 al 17. Salmo 139, del 13 al 17. Alguien que sea hábil ahí con la Biblia y tan, mira yo. Yo lo leo. Listo, Edwin, muy bien. Bueno, Salmo 139 del 13 al 17. Dice, Sí. tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fijo trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú observabas Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Amén. Amén. Este pasaje bíblico a mí cuando yo lo siempre me emociona, me hace sentir, hasta me da ganas como de llorar a veces, ¿sí? Porque fíjense lo que dice es tremendo. Primero tenemos que entender que nosotros no fuimos un accidente. Nosotros no somos un accidente. No somos un error biológico, ¿sí? No somos un experimento, ¿sí? No somos como la falla de un sistema. No, sino que espiritualmente tenemos que ser conscientes de que nosotros fuimos planificados, fuimos diseñados, ¿sí? Fuimos hechos con intención. Alguien nos hizo con intencionalidad, ¿sí? No es que estamos aquí por casualidad. El Salmo lo que se está diciendo
es que alguien, ¿sí?, te creó, ¿sí? Alguien te formó desde el vientre. Y mientras que iba creciendo, iba entretejiendo, ¿sí?, te iba haciendo, iba mostrándote. O sea, no fuimos creados por un hecho al azar. Alguien nos creó con la intención de que existiéramos. Alguien desea que nosotros existamos. Alguien tiene la intención de que nosotros vivamos. Y ese es el Señor. Ese es Dios. Dios siempre tuvo la intención de que nosotros tuviéramos vida. Él nos creó. Entonces, primero tenemos que tener claro de que no somos un error, no somos un accidente. Como sea que hayamos llegado al mundo, o sea, en la parte natural, ¿cómo llegaste? Que te hayan dicho, no, fuiste un embarazo no deseado, ay, no, fue un error, es que no se habían cuidado. Por más que te digan eso, es que fuiste el producto de, no sé, de un abuso sexual. Por más que te digan lo que te digan, antes de estar ahí, tú ya fuiste planificado, pensado, diseñado. Espiritualmente, Dios te tenía en sus planes. Entonces, no podemos aceptar lo que el mundo nos dice, que somos un accidente, que somos un error. Por Dios, o sea, alguien se tomó el tiempo de hacernos. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y fíjense, les voy a leer lo que dice Primera de Juan 3:1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente del mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no los conocen la gente. Miren cuánto nos ama el Padre, que somos sus hijos. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Tú eres un hijo. Dios te creó con amor. Dios te creó por amor. Y Dios te rescató porque te ama. O sea, y tanto nos ama. Y fue tanto su amor. Él nos llama hijo. No nos quedamos solo en creación de Dios. No solo somos creación de Él. Somos sus hijos. Y el problema es que como el mundo, la gente no conoce a Dios, no conoce que somos sus hijos. Y por eso hay una falta de identidad hoy en día. Por eso estamos buscando aprobación, por eso estamos buscando pertenecer a alguien, por eso estamos buscando que alguien nos dé cariño, nos dé amor, nos dé afecto. ¿Por qué? Porque tenemos esa falta de identidad. Y nuestra verdadera identidad es que nosotros fuimos creados intencionalmente por alguien que nos ama y que nos llama. Y sí, el mundo no va a entender eso, porque el mundo no lo conoce. Y como el mundo no lo conoce, anda por ahí perdido sin saber su identidad. Ellos andan por ahí sin saber su identidad, porque no lo conocen, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿sí? Nosotros somos sus hijos. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Yo quiero compartirles, si alguien tiene la Biblia ahí a mano también, que podamos leer rápido, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. ¿Alguien lo quiere leer?
Gálatas capítulo 4, versículo. Yo lo tengo. Amén. Amén, dice. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que rindiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. 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 Imagínate lo que Dios te está diciendo acá en esto, ¿sí? Lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Te está diciendo, primero ya entendemos que nosotros fuimos creados con intención, que alguien nos llama hijo, ¿sí? Que nosotros podemos llamarlo Abba, ¿sí? Y Abba es un término muy especial, porque en el hebreo, cuando nosotros llamamos Abba, no solamente decimos padre, sino que estamos diciendo papá, papito, mi papá, ¿sí? Entonces, es un término que denota cariño, que denota amor. Entonces, quiere decir que tenemos primero un papá, ¿sí? No un padre, un papá, ¿sí? Y qué bonito es tener un papá. Segundo, que nos dice, ¿sí? Que al ser sus hijos, ya no somos esclavos. ¿Esclavo de qué? Esclavo de lo que nos dice el mundo, esclavo de lo que nos dice la sociedad, esclavo de lo que nos dicen las redes sociales que tenemos que ser. Ya no somos esclavos de eso, porque nosotros tenemos un papá que nos liberó. Y como somos hijos de Dios, dice que somos herederos de Él. O sea, no solamente eres hecho con intención, con amor, sino que aparte eres hijo, un hijo amado por parte de su padre, y eres heredero de ese padre. Eres heredero del reino de Dios. No eres cualquier persona. No somos cualquier persona. No somos alguien que andamos por ahí como, este no es don nadie. No, Señor. Somos hijos de nuestro Señor. Somos hijos, ¿sí?, de nuestro Padre, y somos herederos de Él. Ustedes y yo somos herederos de aquel que creó el universo. Somos herederos de aquel que nos dio vida. Somos herederos de aquel que nos amó tanto, pero tanto, que vino, se hizo hombre, ¿sí?, y entregó su vida por nosotros. Ahora, para terminar, ¿cómo yo voy a mantener mi identidad? Sencillo. Tú no puedes tener claro tu identidad si tú estás lejos de aquel que te creó. Si estamos lejos del que nos creó, vamos a confundir nuestra identidad, ¿sí? Por eso es necesario que estemos cerca del Señor. Es necesario que estemos cerca de Él, ¿sí? Necesitamos estar cerca de Él, ¿sí? Por eso es tan importante, porque Él es nuestro Señor. Y cuando tú estás cerca de Él, te creó, tú vas a conocer tu propósito, por qué te creó, por qué te hizo. Tú vas a entender cuál fue la razón para que te hiciera, cuál es la razón por la que tú estás aquí. ¿Sí entiendes? Por eso necesitas estar cerca de quien te creó. Porque es como decir que yo tome un vaso. ¿El vaso para qué fue hecho? Para tener líquido, para que yo pueda tomar agua, para que pueda tomar líquido, ¿sí? Pero a veces el vaso lo usamos ¿qué? Como lapicero, como para guardar los lápices, guardar un montón de cosas, las llaves, el anillo, los aros, bueno, en fin. Pero no es
su identidad original. Y el que creó el vaso va a decir, cuando vea el vaso va a decir, pero es que yo no lo hice para eso. Yo lo hice para otra cosa. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros somos algo distinto para lo que Dios nos creó, es cuando perdemos nuestra identidad. Pero ¿cómo nosotros encontramos nuestra identidad y estamos firmes en ellas? Cuando estamos al lado de aquel que nos creó, Dios, nuestro Señor. Amén. Entonces yo quiero que hoy te lleves esto, ¿sí? En tu corazón, ¿sí? No, tienes que tener claro que no eres un accidente, que no eres un error, que tú fuiste creado con una intención, y no eres lo que otros te dicen, no eres lo que las redes sociales te dicen, no eres lo que tus amigos te dicen, no eres lo que el trauma o las heridas te dicen, no eres nada de eso. Eres lo que Dios te dice eres, y eres su hijo. Amén, eres su hijo. Tú tienes un papá que te ama, que te creó con amor, con el deseo y la intención de que tú seas heredero de lo que Él hizo para ti. Amén. Amén. Pastor Henry, no sé si usted quiere. Amén. No, excelente la plática. Muchas gracias, Pastor Ariel. Amén. Excelente, y esperamos que llevemos ese mensaje en nuestros corazones y meditemos en ello y podamos ser conforme al diseño como fuimos creados y no como este mundo dice. Gracias, Pastor Ariel. Amén, pastor, amén. Amén. Bueno, yo no sé si alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta, quiere preguntar algo sobre este tema, tiene alguna duda, quiere decir algo. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar, en este caso, los líderes en primer lugar, a que los jóvenes entiendan cuál es esa identidad que tienen? Porque, por ejemplo, una persona que no conoce a Dios como tal, se le va a hacer extraño lo que uno hace, por decir, en la iglesia. Por ejemplo, ve que uno está cantando. Por ejemplo, recientemente pasó con un amigo de la iglesia. Él es músico, igual que yo lo llevé, pero él se le hacía todo extraño. Decía, ustedes cantan así, yo veo que ustedes se mueven de esta forma y esto. Entonces él decía, se me hace extraño, pero de todas formas él dice, o sea, está interesante. Pero cómo uno puede, de todas formas, ayudarlos a ellos a que puedan conocer más esa identidad en Dios. Más que todo sabiendo que hay muchas y millón de cosas que a nosotros los jóvenes nos atraen. Sí, es interesante y buena la pregunta, Gerson. Quizás tiene mucho que ver con el tema de... yo justamente creo que ayer, en una clase, estábamos hablando de un tema particular. Y yo decía, nosotros a veces tenemos que entender, primero el que va a convencer al final de todo es el Espíritu Santo. Él es el que va a convencer a la persona. Pero yo sí puedo hablarle a la persona, ¿sí? Primero, dos cosas. Yo tengo que estar seguro, tengo que tener la convicción de que yo estoy claro cuál es mi identidad. ¿Sí? Yo tengo que estar convencido de quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Sí? Yo puedo vivir esto. Yo tengo que estar convencido de eso. Segundo, muchas veces las personas necesitan entender que, sin juzgarlo, porque a veces cuando tratamos de juzgar y atacar, que su vida tiene muchos errores, ¿sí? Y no hace falta juzgarlo o atacarlo. Simplemente si tú te pones a hablar con esa persona y dices, ¿cómo sientes tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? ¿Cómo es tu situación? Y las personas van a empezar a decir, no, sí, mira, tengo este problema, esto. Hoy en día, al menos yo sí
muchas personas me han hablado, por ejemplo, con temas de ansiedad, con temas de depresión, temas de ataques de pánico, de angustia, ¿sí? Y muchas veces a mí me sirve que quizás haber experimentado cosas similares y poder decir, mira, yo pasé por esto, pero a mí lo que me ayudó fue encontrar a Dios. Cómo Él me fue guiando, me fue enseñando, me fue mostrando, ¿sí? O sea, nosotros podemos, muchas veces no es atacarlo ni juzgarlo, sino que es que ellos mismos puedan analizar y ver su entorno, su vida. Y cuando tú analizas y ves tu entorno, tú dices, sí, mi vida es complicada, muy difícil, muy enredado, muchos problemas, siempre pasa algo. O sea, la gente misma empieza como a darse cuenta, ¿sí? Y cuando tú le dices, mira, sí, y tú empiezas a compartir lo que Dios puede hacer en su vida, eso les llega mucho. A mí una vez alguien me llegó y me dijo, me dijo, se sentó y me dice, bueno, a ver, ¿qué puede hacer Dios por mí? ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo le dije, pues yo no sé qué puede hacer Dios por ti, pero yo te voy a contar lo que Dios hizo por mí. Quizás eso te sirva. Y comencé a contarle lo que Dios había hecho por mí. Y esa persona, después de eso, dijo, ok, hasta aquí, es cierto, acepto a Jesús y se congrega hoy con nosotros. A veces no es necesario atacar ni juzgar, sino que la misma persona entienda cuál es su realidad y cómo puede cambiar su realidad. Cómo es su vida lejos de su creador, de Dios, y cómo puede ser su vida cerca de Él. Gracias, hermano. Creo que igual aquí tenemos más preguntas igual. Perdón, Pastor Ariel, yo quiero anexar esto. Yo creo que el establecer una relación con las personas es muy importante también. Y alguien dijo en una ocasión de que para que la gente crean en Dios, primero tienen que creer en uno. Entonces uno tiene que ganarse a las personas para poder guiarlos a la fuente que es Dios. Entonces yo creo que número uno, establecer una relación sólida con ellos. Y número dos es, necesitamos ser relevantes. Los jóvenes hoy en día viven en un mundo muy diferente a lo que, por ejemplo, yo lo viví. Yo ya soy adulto, ya tengo 60 años y, bueno, 62. Y mi mundo fue muy diferente al mundo de los jóvenes hoy en día. Y yo tengo que ser relevante a ellos. Yo tengo que hacerme como ellos y si los quiero ganar. Y entre los jóvenes, pues ustedes, la iglesia tiene que ser relevante. No podemos ser una iglesia de 20 años atrás. Tenemos que ser una iglesia actual, sin cambiar los principios, sin cambiar los valores. Entonces, esas dos cosas. Por ejemplo, la pregunta iría conectada. Por ejemplo, ok, como iglesia, ¿qué podríamos hacer para ser relevantes para los jóvenes? Porque estamos hablando de una juventud que, hablando de la situación aquí actualmente de Ecuador, estamos pasando una crisis de identidad, porque prácticamente quieren tener una identidad que no es correcta ni como sociedad ni para Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ser relevantes como iglesia hablando de los jóvenes? O sea, ¿qué podríamos hacer? Digo yo un ejemplo para hacerme entender. Por ejemplo, qué sé yo, ¿sabes qué? No hagamos un culto. Digamos, podemos hacer un día de cine donde podamos ir los jóvenes. Tal vez para que se me entienda, ¿qué podríamos hacer para ser más relevantes hacia los jóvenes? Porque ahorita, actualmente, yo creo que a los jóvenes, como hay una sobredosis de información, como ya lo ven en TikTok, no, es que ya no lo quiero, ya lo vi. Entonces, ¿cómo podemos ahí en este caso, de una vez, pastores, si podrían ayudarnos? Yo creo que diseñar actividades, como tú dices, Gerson, diseñar actividades que los atraigan a ellos.
y no tienen que ser siempre el típico culto que nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que tiene que haber una diferenciación. Pero yo creo que alguien más levantó la mano. Vanessa quería preguntar algo. No, Mi compañero Adrián creo que quiere preguntar. Adrián también, Adrián Arturo, Adrián Jiménez. O Adrián Arturo. Adrián Arturo, sí. Sí, soy yo. Yo quería, así como, preguntar algo. Nosotros, digamos, dice de la identidad, ¿verdad? Hay personas que se creen cierta cosa o se autodenominan, pero eso en los temas como de la sexualidad y ahorita que ha salido con eso de los Terian, pero digamos, cómo nosotros nos acercamos, digamos, a unas personas que viven otra identidad, digamos, relacionarla con otra realidad. Digamos, yo tengo una chica por ahí que le estábamos hablando, compartiendo de la palabra, pero ella me decía que ella vive un mundo, su identidad, su lugar donde pertenece, que no puede salir. Hablando de que ella cometió el error de... solo tiene 25 años, pero vive relacionada con personas que hacen maldad. Y por más que ella dice que quiere salir y quiere conocer de Dios, conocer nuestro mundo, porque nos ve que nosotros podemos andar tranquilamente, que creemos en Dios, que lo puede restaurar su vida, pero ella por más que intenta, dice, no puede, que una vez ha intentado salir para conocer de Dios, pero lastimablemente fue arrastrada otra vez y dice que ese es el mundo, esa es la identidad que ella pertenece. Ahí es donde ella pertenece, no puede salir de ahí. ¿Cómo sería esa forma de poder llegar y ser más claro, más preciso, para que ella entienda que en realidad no es donde ella pertenece, que ella sí tiene salida, pero cómo se haría ahí? Ya, Adrián, disculpe, me estoy tomando aquí el atrevimiento de responder. No podemos desestimar el poder de Dios, Adrián. No podemos desestimar lo que Dios puede hacer, las puertas que Él puede cerrar y las puertas que Él puede abrir. Yo tengo un amigo en Colombia. Él era un sicario de un hombre muy grande en Colombia, un narcotraficante muy grande, y él era uno de los sicarios de él. Pero Dios lo tocó, llegó el momento, Dios trató con él. Y él le dijo a sus jefes, yo voy a salir de esto, yo quiero salir de esto. Y sorprendentemente, sus jefes le dijeron, te vamos a dejar salir solo porque quieres ir a la iglesia, solo porque quieres buscar de Dios. Y le dijeron, si te vemos por allá que no estás sirviendo a Dios, entonces ya la cosa va a ser diferente. Y este hombre le sirvió a Dios, él se convirtió en un pastor. Entonces no desestimemos el poder de Dios. Amén. Lo que sí es, acércate a ella, sé un amigo con ella, háblale de la palabra, explícale del poder de Dios, ¿no? Y Dios peleará nuestras batallas también. Amén. Una cosita ahí para agregar, Amén. Que dijo el pastor Henry al final, es nunca le cierren la puerta. Nunca le cierren la puerta ni tú ni los demás como iglesia. Las veces que ella vuelva, recibirla con los brazos abiertos, recibirla, que ella entienda que hay un lugar donde es amada, donde ella es amada, más allá de cómo llegue, ella es amada, a diferencia del lugar donde ella está, que es por obligación. Entonces, cuando ella entienda que hay un lugar que la ama, más allá de lo que está viviendo, del mundo que ella está, eso también va a trabajar mucho en ella y también va a abrir lo que dice la puerta para que el poder de Dios opere en ella. Yeah. Y lo otro, Pastor Ariel, es, esto es para también todo. Tenemos que tener muchos eventos para los jóvenes, porque no solamente podemos ofrecerles un domingo en un templo, y eso que muchas veces los servicios son muy aburridores, ¿no? Entonces tenemos que
tenemos que, aún los servicios, esto ya es otro tema para los pastores, cómo tener servicios que atraigan a las personas, ¿no? Porque realmente a veces son muy aburridores. Pero para los jóvenes tenemos que tener muchas actividades, muchos eventos, y no solamente un culto el domingo, no solamente invitarlos a un templo el domingo. Tenemos que tener actividades entre semana, ya sean grupos entre jóvenes, salidas entre jóvenes, porque ellos necesitan, los jóvenes necesitan siempre estar ocupados. Amén, amén. Bueno, yo no sé si hay muchas más preguntas, pero ya pasamos el tiempo. Pastor Henry, algo para cerrar, para que podamos... No, vamos a cerrar y esperamos poder tener otra charla en 15 días, en 2 semanas, y vamos a preparar algo especial para dentro de 15 días. Y es mi deseo algún día poder este grupo encontrarnos en algún lugar y tener unos 2 o 3 días de confraternidad, y tener un buen tiempo, ya sea en Colombia, ya sea en Ecuador, pero yo creo que es posible, así que vamos a hacer todo lo posible. Y esperamos vernos en 15 días, en 2 semanas, con otro tema de mucho interés. Amén.